hay que confrontar una realidad, que es que hoy sí tenemos infancias que en esa libertad, que crecen en este encuentro con su orientación sexual, sí es importante escucharles, entender sus motivos y razones, su contexto social y familiar, y considerarlo entonces para hacer estas generalidades. Obviamente, no todo mundo va a ser, no todo mundo que exige el derecho va a ser beneficiario del derecho, beneficiaria del derecho, pero el Estado de Derecho, fuera de nuestra moral y nuestra religión, tiene que poner esas bases, porque también es importante, porque si no lo discutimos y si no llegamos a ciertas conclusiones legales, lo único que pasa es que va a seguir sucediendo, pero sin un marco regulatorio que nos permita tener criterio en cada caso y que además permita a las familias tomar decisiones que son importantes para sus hijos e hijas e hijes, porque también hay que decirlo así. Entonces, una vez que tú estableces esto, lo más importante después de la empatía para mí es el diálogo. Y el diálogo de ida y vuelta en donde podemos entender estos casos, en donde podemos también asumir una responsabilidad como sociedad, porque obviamente cuando tú estás creciendo y estás en esta formación, puedes tener un montón de preguntas que lo que más esperarías de las y los adultos es que te acompañen en un proceso que debe ser no solamente clínico-médico, sino también de acompañamiento psicológico. Emocional. Pero vivimos también en una sociedad con muchas ignorancias y muchas ausencias de esos acompañamientos, de esos criterios, de esa información que es importante y trascendental para alguien que va a tomar una decisión tan determinante para sus siguientes años de vida. Entonces, para mí, en el marco de defender los derechos y libertades de las personas, es solamente tener esa empatía, esa parte de diálogo para entender también esas realidades, hacer nuestro marco jurídico en la perspectiva de dejando a un lado situaciones morales y religiosas, más bien lo que diga el Estado de Derecho, y por último, sí decir abiertamente que al final del día tiene que ser un país de libertades, porque esa es nuestra primera defensa, ¿no? Pero que obviamente con criterio, con acompañamiento, y ahí sí nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Pero tú sientes que la irrupción en el Congreso, o sea, fue de una forma, pues se tornó violenta. O sea, sí. Esa es la respuesta, lo que tú estás diciendo, o sea, es la defensoría que necesitamos para decir, tengo libertad de elegir y de escoger lo que, o sea, no sé, porque aparte estás hablando por los niños. Mira, te lo quiero responder porque yo he estado en los dos lados. O sea, yo he sido activista y he ido, ¿verdad? Tengo, digamos, como las dos versiones de mí misma. Por eso te lo pregunto. Y yo te voy a decir, ¿cuándo hay violencia? Cuando no hay diálogo. Okay. Cuando no hay capacidad de escuchar y de hablar en esa reciprocidad. Cuando ya estás desesperada. Tú lo decías, Sofía, no me acuerdo cómo lo decías, si nos repites esta frase maravillosa de cómo te trato, ¿no? Hablamos el vocabulario, como en el vocabulario que nos ha enseñado la vida, ¿no? Eso. Entonces, en el momento en que las y los legisladores nos cerramos a entender esos puntos de vista, ¿sabes? Es como, un buen punto. Ay, como que te enciendes porque dices, no quieres hablar, pues quieres decidir sin tomar mi contexto, mi realidad, mis intereses en cuenta. Bueno, pues mi única herramienta, el legislador tiene un poder de privilegio, tiene un dedito, tiene un botón y tiene un criterio para tomar decisiones y tiene voz, pero el que está del otro lado, cuando yo he estado del otro lado, no tienes ese privilegio. Tú, lo único es tu cuerpo. Verbalizas y con tu cuerpo emites una expresión de negación o de una ausencia de ese diálogo. No lo quiero justificar porque sí es violencia. O sea, también hay que ponerle nombre y apellido. La violencia es violencia aquí en China, pero sí es una ruptura de ese diálogo.